Muy buenos días, Honduras. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente. Revisando hoy los medios impresos, me encuentro que hay algunos medios que destacan a 5 columnas la victoria de Javier Milei ayer en Argentina. Uno de ellos es Diario La Prensa de San Pedro Sula. Miren ustedes, Milei barre al oficialismo en las urnas. Argentina vira hacia la derecha. El ultraderechista Javier Milei es el presidente electo de Argentina al apalear por 12 puntos al oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía. Fue una victoria contundente. La Tribuna destaca: ultraderecha da tunda al superministro de la inflación. Titular también a 5 columnas. Javier Milei, 55.9% sobre Sergio Massa, 44%. Estómagos vacíos derrotan al kirchnerismo. El ultraderechista Javier Milei ganó el domingo la presidencia de Argentina con 55.9% de los votos sobre el 44% que obtuvo su rival, el ministro de Economía peronista Sergio Massa, según resultados parciales oficiales. El oficialista reconoció su derrota en la segunda vuelta electoral, es decir, en el balotaje. Y reconoció la victoria de Milei inclusive antes de que se presentaran los datos oficiales. Qué cosa, ¿verdad? Bien decían ayer muchos periodistas de las radios argentinas. Desde ahora seguro que algunas cátedras con el nombre Argentina se impartirán en algunas universidades, porque en las PASO, que son las elecciones primarias en Argentina, quien obtuvo el mayor volumen de votos fue Javier Milei. Pero en las generales fue relegado a un segundo lugar por el candidato peronista y ministro de Economía Massa. Y ahora en el balotaje, porque miren qué cosas, en las generales, Bullrich, que es de centro derecha o de derecha, quedó en el tercer lugar. Y entonces no pudo presentarse al balotaje. Pero inmediatamente que en las generales ganó Massa, Bullrich y Mauricio Macri conforman esa coalición. Recuerden ustedes que Mauricio Macri fue presidente de Argentina, ¿verdad? Y había mucha expectativa en él, pero se pegó una endeudada con el Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares que nunca pudo estabilizar a Argentina. Mauricio Macri, expresidente de Boca Juniors, el hombre del sector privado, salta al deporte y se hace presidente del Boca. Imagínense ustedes, que es el equipo más popular de Argentina. Y luego salta a la política y gana las elecciones. Pero bueno, las expectativas que tenía se disiparon entre la gente que votó por él. Pero ahora, cuando dijo, después de las generales, que los votos de Bullrich fueran para Milei, ahí está la gran diferencia. Si en las generales Milei obtuvo un poquito más de 8 millones y en esta 14 millones, esos 6 millones fueron los votos de Patricia Bullrich. Pero el hecho es que se ha convertido en el presidente electo de Argentina y el próximo 10 de diciembre va a tomar posesión. Ayer Massa en el discurso dijo: ya desde mañana, es decir hoy, él es el responsable de la situación económica de Argentina. Primero, no puede ser el responsable porque él todavía no ha asumido la presidencia. Entonces, ¿cómo va a ser responsable? El responsable sigue siendo él. Pero yo creo que alguna prensa le malinterpretó. Yo creo que lo que quiso decir Massa fue que con su discurso en estos últimos días, antes de que termine el gobierno Alberto Fernández, contribuye a darle certidumbre a Argentina. Yo al final creo que eso fue lo que dijo, o eso quiso dar a entender. No, que ya desde hoy es responsable, no puede ser responsable si todavía no es presidente. Pues bien,
En la presentación está incluido el discurso y ya les voy yo a dar a conocer los nombres de los invitados que tenemos esta mañana aquí. El discurso de Javier Milei. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Además, también quiero darle las gracias a todos los integrantes de La Libertad Avanza, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de La Libertad Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. Porque dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlo. Y vaya que los cuidaron. Muchísimas gracias, fiscales. Por otra parte, quiero... Bueno, vamos a presentar lo medular más adelante de ese discurso de Milei, porque estos solo son saludos, no vamos a perder el tiempo en los saludos. Estoy viendo algunas portadas de periódicos europeos, voy a comenzar con El País. Ya ustedes los miran ahí también. El ultra Milei arrasa y Argentina da un salto a lo desconocido. Yo quiero que la producción me priorice los videos que le envíe, por favor, porque esto será parte del análisis de hoy. El candidato de La Libertad Avanza obtiene el 56% de los votos frente al 44% del peronista Sergio Massa. Miren el titular. El ultra Milei arrasa y Argentina da un salto a lo desconocido. Todo lo que puede estar en manos del sector privado estará en sus manos. Otro titular. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en sus manos. Mauricio Macri, el nuevo gobierno necesitará paciencia. El nuevo presidente electo, hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Otro titular que viene ahí, Milei, profeta mesiánico y estrella del rock. Entre reservas y esperanza, el mundo reacciona al triunfo arrollador del ultraderechista. Entre reservas y esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque Argentina tiene una inflación bárbara en este momento. Entonces, hay la esperanza de que se reduzca la inflación, hay esperanza de que alcance estabilidad económica Argentina, de que pueda normalizar esa deuda pública externa que tiene bárbara, pero hay reservas. Yo les digo algo, deberíamos tener reservas. O sea que me parece un genial titular. Entre reservas y esperanza, el mundo reacciona al triunfo arrollador del ultraderechista. Las propuestas de Milei en Argentina, dolarizar la economía, prohibir el aborto, desmantelar el Estado social. Bueno, yo aquí tengo algunos defensores de Milei que me van a decir si en efecto es coherente este titular sobre que piensa desmantelar el Estado social Javier Milei, ¿verdad? Esto lo miro como titular de un periódico. Y bueno, aquí voy a dejar los datos generales para presentarles a mis invitados esta mañana. Don Luis León, un experto en temas electorales, analista político. Bien. Seguro que nos va a aportar muchas buenas cosas Luis León.
José Luis Moncada, dirigente político del Partido Liberal, no tengo por qué no decirlo. José Luis estuvo en las elecciones generales y con José Luis hablamos, dialogamos, es mi amigo, más allá de compañero en Televicentro, es mi amigo, le tengo mucha estima a José Luis, por eso algunas veces hablamos, no algunas veces, sino que siempre hablamos sinceros y auténticos. Que se moleste por algunos criterios míos, eso es indistinto, pues no tenemos por qué coincidir. Esa es parte de la tolerancia Claro. liberal. Eso le dije el otro día, Buenos que días, no amigo. le metan veneno, le digo. Nuestra amistad está más allá sobre el veneno que le puedan meter, que lo he tratado mal en los últimos programas que ha venido. Yo trato a José Luis en los programas como trato a Luis León y a cualquiera. Así que, por favor, que no me le metan veneno. Y voy a decir que ha sido admirador de Javier Milei. Totalmente. Bueno, entonces, hoy tiene que enfrentarse a las reservas que genera Milei. Claro, yo tengo también reservas, indiscutiblemente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Se adelanta, se adelanta. Y vamos a tener siempre en el programa a Diego Panigo, que es un estratega experto en neuropolítica. Ah, ya tenemos a Diego. ¿Dónde se encuentra Diego? Diego, buenos días, ¿dónde estás? El clic. El tablero para el audio, por favor, Diego. Buenos días, Renato y tu invitado. Estamos en República Dominicana. Estás en República Dominicana, en Santo Domingo. Estamos en Santo Domingo acá con una campaña electoral, tomando unos mates y muy aprestos ahí con un compañero y amigo de Córdoba, con José Norte, para poder analizar lo que pasa. Voy a tener también a José Norte Sosa, especialista en análisis del comportamiento social, político, empresarial y especialista en inteligencia artificial. ¿Qué tal, José? Gracias por atendernos, dice José. Tanto interesa a los hondureños las elecciones de Argentina. José, no te imaginas la expectativa que hemos tenido en los últimos meses en Honduras con las elecciones de Argentina. Te cuento que los periódicos de papel hoy, 2 de los 3 que tienen tiraje nacional, tienen un titular de 5 columnas con las elecciones de Argentina. Buenos días, José. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí quedo a tu disposición para poder aclarar un poco qué pasó en Argentina, como para que la gente lo pueda entender. Correcto. Y Roberto Lagos está en los Estados Unidos. ¿En qué ciudad, Roberto? Buenos días. No, muy buenos días, don Renato. Estoy en Chapel Hill, en Carolina del Norte. Carolina del Norte. Igual me imagino que ha seguido con mucha atención las elecciones de Argentina, ¿verdad? Totalmente. Bueno, excelente panel, son 6 en el panel, así que vamos a hablar breve hoy. Las preguntas tienen que ser breves, las respuestas tienen que ser breves, para que pueda haber una dinámica muy activa en el programa. Y ya en unos minutos, Lucecita Madrid, que se reincorpora después de sus vacaciones, les va a tener el título del programa. Pero antes, Lucecita, me gustaría que comenzaras con los porcentajes ya oficiales del proceso de ayer, del balotaje de ayer en Argentina. Claro que sí, en pantalla tenemos escrutado al 99.28%, donde Javier Milei, del Partido de la Libertad Avanza, contabilizó 55,69% contra el 44,30% de Sergio Massa, del Partido Unión por la Patria. Más de 10 puntos. Más de 10 puntos. Yo le decía aquí a José Luis que sin los votos de Bullrich no gana Milei. Pero bueno, en un balotaje así es, ¿no? De eso se trata. Yo creo que contribuyó sustantivamente, creo que un 80% de eso es de lo que Macri y Bullrich aportaron a Milei. Pero también mucho independiente que no votó en las generales salió a votar. Sí. Mucha gente cree que el debate del domingo antepasado fue en contra de Milei y fue lo contrario. Demostró sinceramente que era el candidato que andaban buscando los argentinos. Porque Massa lo quiso minimizar y lo vio como una persona que no tenía la capacidad. Por el sí o por el no, Milei es presidente ahorita. Le guste o no le guste a Massa, eso fue la solución y la conclusión. Pero esto viene de una situación de 4 décadas de la democracia argentina, si se puede llamar democracia argentina, con un peronismo
y un periodo corto que mira, tuvo Macri. mira, es democracia que los presidentes o los gobiernos que ha tenido en las últimas décadas no hayan resuelto los problemas estructurales que tiene Argentina es otra cosa, pero que es una democracia nos lo demostró ayer Argentina. Antes de conocer los datos oficiales, Massa estaba ya aceptando la derrota y diciéndole a Milei, tú sos el ganador. La institucionalidad funcionó, yo no miré enfrentamientos en las calles y esto que estuve hasta la 1 de la mañana viendo videos y escuchando transmisiones radiofónicas de Argentina. La realidad o sea, eso es democracia. La verdad que aceptar sí. la derrota Cuando también. yo digo democracia es que para mí tiene que perfeccionarse la democracia, es lo que digo. Ah, bueno. A eso me refiero. Igual que aquí. Que dé beneficios. Que dé beneficios, que sea los 4 años de una plena democracia. Que dé mejor calidad a la gente, pero eso depende de los que llegan a gobernar. Nosotros, Renato, que creemos que la democracia es el día que vamos a votar. La democracia debe ser los 4 años, ¿verdad? Pero conceptualmente, democracia como tal es el mejor sistema. Que estos politiquillos hagan las cosas bien para que mejoren las condiciones de vida, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero la democracia, ¿qué le podemos cuestionar a la democracia? ¿Qué le podemos cuestionar al sistema como tal, al concepto de democracia? Nada. Para mí que es el mejor sistema que hay. Ahora, con sus errores, ¿verdad? Sí, es que los errores son de los dirigentes políticos. Es correcto, así es, pero la democracia es el mejor sistema. Termino la presentación y de inmediato vamos a escuchar al especialista en análisis del comportamiento social, político, empresarial y especialista en inteligencia artificial argentino, José Norte Sosa. ¿Por qué ganó Milei? ¿Por qué perdió más? El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Bueno, que nos dé un norte en este programa hacia dónde va Argentina. José Norte Sosa con su primer comentario del proceso electoral de ayer y el resultado que deja a Milei convertido en presidente electo de Argentina. Adelante, José. Bueno, digamos, hubo desde el punto de vista actitudinal, la lucha estuvo entre el miedo que se generó en la campaña, el miedo a Milei, el salto al vacío, porque Milei significaba eso, el salto al vacío, por un lado, y toda la campaña se centró en una campaña del miedo, que estuvo muy bien orquestada a través de las redes sociales principalmente, donde se le mostraba a Milei que era el loco, el loquito, en donde se comunicaba a través de su perro con Dios, bueno, una serie de temas muy fuertes, muy arraigados respecto del candidato Milei, muy solo también, ¿no? Y por otro lado, Milei, que en una campaña que supo entender la ira que tenía el argentino, entender ese proceso en el cual estaba atravesando transversalmente la gente, porque de hecho, bueno, sabrás que hay ayudas en Argentina, nosotros en todos los análisis que fuimos realizando, gente que recibía ayudas del Estado, lo votó a Milei. ¿Qué significa esto? Que el nivel de cansancio y hartazgo que estaba sufriendo la población argentina, en su gran mayoría menores de 40 años, le dieron un voto de confianza a Javier Milei. ¿Por qué? Porque la ira los movilizó. Cuando yo digo la ira era o miedo o ira. El miedo te estanca, la ira te moviliza hacia otro momento, hacia otra situación. Entonces, esta situación en general en la Argentina fue que no triunfó el miedo, triunfó la ira. Entonces, desde el punto de vista de lo que está sucediendo ahora, ¿cuáles son las expectativas para adelante? Y con esto te cierro la primera participación. La gente joven que lo votó va a esperar cambios muy rápidos, no tiene paciencia, no va a esperar más de 6 meses. ¿Por qué? Porque quiere cambios automáticos, sustanciales. El nivel de expectativa que hay en estos momentos en la República Argentina hacia el nuevo candidato Milei, candidato puesto a presidente, es muy alta. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tiene que realmente tomar cartas en el asunto y resolver problemas estructurales de una manera
eficaz, porque si no, toda esta expectativa que se generó en función de lo que está pasando con Javier Milei, se le puede venir en contra. Y te voy a dar una novedad que todavía no está definida. Dicen que parece ser de que Sergio Massa estaría renunciando o pidiendo licencia indeterminada a su puesto como ministro de Economía, lo cual también tenemos un problema institucional. Y te la dejo ahí. Cobardía. Sí, ¿cuántos días le restan a Sergio Massa? Tres Sí, semanas. el 10 de diciembre cambia gobierno. 3 semanas. Sí, yo lo escuché hoy en la mañana, que Sí. estaba pidiendo una licencia para retirarse y dejando a su segundo en la parte económica. Recordemos que Milei le dijo en su discurso, ¿ah? De aquí al 10 es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Ahora, José, corregir en 6 meses esa inflación, ¿es posible? ¿Mitigarla es posible? Esa deuda pública externa que tiene Argentina, ¿es posible? Ahora entiendo por qué Macri le está pidiendo paciencia a la gente en Argentina con este nuevo gobierno que se avecina, José Norte. Totalmente. Lo que pasa es que tú tienes que pensar que la gente que lo votó, principalmente estamos hablando de gente más de 16, porque en Argentina se puede votar con más de 16 años, hasta los 30 años, indistintamente de género masculino o femenino, según nuestros estudios, tienen una altísima expectativa. Y esta altísima expectativa es que quieren un cambio urgente, no sosegado, no con tiempo. O sea, el voto de confianza que hay sobre la figura de Javier Milei ahora lo tiene, es el momento de hacer los cambios. Porque yo creo que llegado a mitad de año, del año que viene, 2024, si la situación inflacionaria, económica, sigue como está, puede llegar a tener problemas importantes en el futuro, debido justamente a esta altísima expectativa, porque vuelvo a insistir, la emoción preponderante es la ira. Si yo me empatizo con esa ira, que fue la campaña de Javier Milei, donde basta de la casta, basta de los políticos corruptos, basta de esto, basta de esto, basta de esto, basta de esto, y entras y tú no ves un cambio inmediato que movilice la arena política en la República Argentina como fue y como está haciendo Javier Milei en estos momentos, y no solamente en Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica donde hay una ola, hay un tsunami en estos momentos, que va a tener sus repercusiones evidentemente. Si esto no se transforma en algo concreto y tangible, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Nosotros lo seguimos haciendo el tracking todos los días, pero me genera alguna duda. Inclusive de que termine su periodo. José, inclusive de que termine su periodo, porque igual sabemos que no tiene el control del Congreso, no tiene el control del Senado, y me preocupa cuando tú dices, si a los 6 meses no da resultados Milei, lo que te faltó decir, podemos entrar en ingobernabilidad, la gente en las calles, por eso mi reacción fue, inclusive de que no termine su periodo, José Norte. Sería muy prematuro decir eso en estos momentos. Creo que lo más interesante para nosotros es seguir haciendo la medición que venimos realizando. La gente estaba dispuesta a un cambio, la gente estaba dispuesta a tirarse al vacío con Milei. Está dispuesta porque ayer con el voto lo ratificó. La gente está dispuesta a tirarse al vacío. Ahora bien, yo creo que es muy prematuro tomar conclusiones. Yo lo que sí estoy diciendo, y si me consultase el propio gobierno a nivel de comunicación, lo que yo diría es, hagan cambios y háganlos rápido, porque el voto de confianza lo tienen ahora, no dentro de un año. Ok, nos queda claro que la ira predominó en la cabeza de los argentinos y le dieron el voto a Milei. Ahora, ¿cuál es el miedo que genera Milei, José Norte? Principalmente su campaña estuvo rodeada de temas relativos a la motosierra. Él utilizaba la motosierra como un elemento como para romper todo el sistema, ¿no? El sistema de la casta que él llamaba, que es el sistema político enraizado dentro de la República Argentina. Estamos hablando de los tíos, los sobrinos, los primos, los abuelos,
los hermanos, todos metidos en la política y chupando de la única vaca que es digamos, el sistema democrático, donde todo el mundo tiene su cargo, su secretario, subsecretario, funcionarios, y todos chupando de la misma teta de la vaca, que es una sola, que es el Estado. Entonces, eso generó que cuando tú ves y analizas en profundidad, todo el mundo, gran parte de la población, no solamente los que dependen de la política misma, sino hay un montón de ayudas dentro de la República Argentina para si tienes hijos, si estás desempleado. Bueno, hay una serie de ayudas muy grandes, y él decía que esa gente, en vez de darle, de alguna manera, el pescado, darle la caña para que salga a pescar, ¿no? Para que pueda autosustentarse económicamente y poder tener un futuro dentro de la Argentina. De hecho, mucha gente con niveles de pobreza muy bajos, nosotros en todos los trabajos que venimos realizando, se vio que iban a votar a Milei, incluso sabiendo que podían llegar a perder las ayudas que el Estado en estos momentos le da. Pero ¿qué pasa? Las ayudas digamos, no cubren ni siquiera lo mínimo que la gente necesitaba. Entonces estamos en una situación que te diría de alguna incertidumbre, decir, bueno, yo le voy a dar el voto a este hombre y espero vivir mejor. Hay una esperanza en ese voto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí. A uno le sorprende porque, imagínate, Argentina es debería ser un referente en América Latina. Cuando Milei dice, la vamos a convertir de nuevo en la primera potencia mundial, es que Argentina fue potencia mundial. Entonces uno no entiende por qué Argentina, este hermoso país de América Latina, se ha vuelto tan precario con su economía, con esa inflación. Gente que un mendrugo de carne lo come cada 15 días. Yo lo he visto en reportajes, en medios escritos, digitales, en la televisión argentina. Hace 15 días no me como un pedazo de carne. Uno dice, como un país que fue potencia mundial, que le dio cobijo después de la Segunda Guerra Mundial a la población de muchos países de Europa, que después de la Guerra Civil de España le dio cobijo a muchos españoles. ¿Cómo después de ser una potencia mundial, Argentina ha caído así tan bajo en su economía? Diego Panigo, tus valoraciones, por favor, y gracias, Diego, por estar presente esta mañana de lunes, horas después del triunfo de Javier Milei en Argentina. Adelante hasta Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, gracias. Me acoplo totalmente al análisis de José. Creo que analizar de los datos es lo más importante en este momento, y dejar un poco algunas pasiones. Siempre hay algunas inclinaciones, ¿verdad? Cuando se pierde o se gana, según la identificación que tengan algunos políticos o partidos con izquierda o derecha. Concretamente, el tema era dos emociones enfrentadas. Uno era el miedo, el otro la bronca o el enojo, pero había una conjugación de eso. La conjugación es que el enojo era de hoy, era presente, y se vendía desde el lado de la campaña de masa un miedo a futuro, de lo que iba a pasar. O sea, si lo votás a Milei, va a pasar esto, pero la realidad, en la mayoría de los argentinos que entendieron, era de un miedo presente. Entonces, agregaría un solo elemento, que es la credibilidad. Para mí la propuesta ha muerto totalmente. Hay un detalle que creo que pasó desapercibido. Fíjense que Milei todo el tiempo ha dicho que va a ajustar. Milei habla de potencia argentina a los 35 años, o sea, no se votó a un Milei porque voy a levantar esto, voy a acabar con la pobreza. O sea, el discurso de Milei siempre fue el ajuste. O sea, por primera vez se está votando a un candidato que no te trae propuestas que seducen, a un candidato que no te trae propuestas que vos podés decir, bueno, le voy a creer, sino que te está diciendo la realidad. Che, mirá, tenés un cáncer, si no te meto y la pasas mal, te vas a morir. O sea, el discurso de Milei era terrible. Entonces, número uno, a mí me sorprende totalmente porque no es una propuesta la dolarización y el cierre del banco. La gente no salió a votar
porque se emocionó porque se iba a dolarizar o porque la gente entendiera qué significaba el cierre del banco, sino por el nivel de credibilidad que tenía Milei. Sí considero una cosa que dijo José Luis, que también que tenemos que entender que al final estas elecciones le terminan ganando a la gente que no está ni izquierda ni derecha, que el Independiente. ¿Qué leyó en Independiente? Para mí hubo un detalle, si bien vi más profesional la campaña de Sergio Massa, estaba un poco mejor armada, Milei creo que es una persona que explotaba y estallaba mucho, pero hubo un detalle muy grande, que era la credibilidad cuando se supo que el equipo de Sergio Massa estaba invirtiendo estrategas y dinero en una campaña orquestada para imponer, para posicionar o para influir con el miedo de lo que iba a pasar. Y hubo un detalle que para mí no es menor, porque todos sabemos que hoy Facebook, cuando vos entras a las páginas, podés ver lo que estás pagando, lo que estás pautando. Entonces, se volvió viral que se viera lo que el gobierno o lo que la campaña de Massa estaba pagando en páginas para una campaña de miedo contra Milei. Para mí personalmente eso colaboró a que la gente le quitara credibilidad a Massa y dijera, bueno, si vos tanto me decís de que él no sirve, ¿por qué pones tanto dinero para que yo le tenga miedo? Ese pequeño detalle que se le escapó al equipo, creo que fue un detonador muy grande. Y te repito, me animo a meterme, por ejemplo, el otro tema que creo que está diciendo muy claro el análisis de Big Data de José, es que el clientelismo ha muerto. El poner dinero, el estar creyendo que vas a mantener tus estructuras o que vas a tener este voto blando, duro, porque le pagas a muerto. Ahí tienen en Honduras un ejemplo, digo con mucho respeto, con David Chávez, que no sé, los millones que gastó por ser alcalde y que era solo un trámite, y fue el que más gastó en una campaña, que solo él sabrá lo que gastó, y no quedó como alcalde en Tegucigalpa. Entonces, el clientelismo ha muerto. Entonces, y la propuesta también. Hoy tenemos un problema de credibilidad, de a quién le creo. Y el segundo tema es de capacidad. Milei nunca salió diciendo, no sé cómo voy a hacer esto, o veré cómo hago, o no se pone en víctima, ayúdenme, no estoy solo. O sea, si bien tiene rasgos un poco de loco, podemos decirlo un poco de egocéntrico, pero se pone en un liderazgo donde él cree, sea cierto o no, que él lo puede hacer. No se pone en un plan de víctima. Y eso también es algo importante porque yo me sorprendo de muchos líderes que quieren ser líderes, pero constantemente te están poniendo por qué no pueden lograr cosas. Se quejan por esto, o no puedo por esto, o miren lo que me hicieron, como si fueran víctimas. Entonces es un liderazgo tipo millennial, ¿viste? Como, ay, ayúdenme, miren lo que me pasó. Entonces no veo, creo que Milei recuperó un poquito esa locura de ir para adelante, como bien dice José, vamos al abismo, no importa. Es un experimento social lo que el tipo está haciendo. Nunca se vio algo así en Argentina. Pero repito, si hay algo que queda claro que José nos está diciendo con sus análisis, es, número uno, totalmente de acuerdo con que no hay más propuestas si no es credibilidad. Número dos, el clientelismo y creer gobiernos o candidatos que poniendo dinero van a ganar, tampoco es así. Y número tres, le apuntó muy claro a los jóvenes. Otro punto que dijo, y hablábamos fuera extraoficialmente ayer con José, y obviamente José es muy prudente, pero los dos coincidimos también que vamos a ver cuánto dura este gobierno, a pesar de que ambos, o por lo menos personalmente yo en septiembre pusimos que ganaba Milei en las redes sociales, estábamos de acuerdo en que iba a ganar él, pero realmente hay que ver ahora cómo va a poder gobernar. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Vamos a ver qué pasa con este experimento político sin precedentes en Argentina. Eso es Javier Milei, un experimento político sin precedentes. Imagínense que él, a ver si le devuelve el rumbo al que fue un gran país y que tiene dos lacras enormes en este momento, la hiperinflación y la pobreza. Esas son las dos lacras más urgentes que debe combatir el nuevo presidente de Argentina a corto plazo, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 meses, no creo. Él ha hablado de convertir
De nuevo Argentina en una potencia mundial, pero en 35 años, bien nos recordaba Diego Panigo, no es que en cuestión de 1 año, 2 años se va a convertir en potencia mundial. Y además, no creo que en 6 meses satisfaga totalmente las expectativas que tienen los pobres de Argentina. No es nada fácil. Vamos a la primera pausa, luego me quedo con los análisis de los hondureños, José Luis Moncada, Luis León y Roberto Lagos, que está en los Estados Unidos, y desde luego siempre contando con la participación de José Norte Sosa y de Diego Panigo. Buenos días, el tema del día en pantalla. ¿Cree usted que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, devuelva la grandeza a esa nación? Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales, @FrenteAFrente HN, y por supuesto a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Estamos en todas las redes como @FrenteAFrente HN y también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. ¿Cree usted que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, devuelva la grandeza a esa nación? Comparta su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Miren, nos están llegando cantidad de mensajes de hondureños que, les digo, quieren dar su opinión y que han estado a la expectativa de este proceso electoral argentino. Creo que desde que se realizaron las PASO, que Milei obtuvo el mayor volumen de votos. Las generales levantó tremenda expectativa y no digamos el balotaje de ayer. Y aún hoy, pues queda la gente pendiente. Porque en Honduras, al igual que hay expectativas sobre el gobierno de Milei, hay algunas reservas y entre otras ya les digo por qué. No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este país tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás. Jamás puede ser algo bueno. ¿Puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa? No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que, además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio.
Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces, ¿me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. ¿Sos pro vida? Sí, yo soy pro vida desde una posición liberal. A ver, ¿cómo es eso? Vuelvo a citar a nuestro máximo referente histórico y probablemente el mejor economista liberal de toda la historia del habla hispana, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que además, o sea, encima tengo el privilegio de ser amigo. ¿Cómo define el liberalismo? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Creo que lo dice todo. Y los tres derechos que reconocemos los liberales desde la obra de John Locke es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, de nada te sirve la libertad o la propiedad. Entonces, vos, fíjate, y esto vos lo podés ver de distintas maneras. Vos, cuando levantaste el video, que es maravilloso, porque hay algunos imbéciles, aún en las filas del liberalismo, que dicen, no, bueno, pero Ayn Rand decía, me importa un rábano lo que decía Ayn Rand, porque cuando Ayn Rand dijo esas cosas no existía la ecografía. Entonces digo, ¿qué me importa? O sea, hoy la ciencia sabe que la vida comienza desde el momento, desde la concepción. Y además, por lo tanto, digamos, y cuando se da eso, hay un ser totalmente distinto, con un ADN distinto, con todo distinto, como vos muy bien y sabiamente decías en la mesa, que sos vos y otro ser. Entonces, vos podés tener todos los derechos que quieras sobre tu cuerpo, pero no sobre el que está adentro. ¿A título de qué? ¿Cómo se defiende el que está adentro? O sea, el aborto, de hecho, es un asesinato, sí, pero agravado por el vínculo, donde el que está adentro no se puede defender. O sea, ese es el eje central. Pero no solo eso, o sea, lo puedes defender desde la matemática. La vida es un continuo, ¿me entendés? Entonces, si yo te interrumpo la vida, en algún momento te morís, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay semana 12 menos un segundo más un segundo. Si la interrumpís, se muere. Es decir, todos acá tenemos semana 12 y algo, ¿me entendés? Te lo paso con un ejemplo para que se note bien. Suponete lo siguiente, yo te invito a ir en mi avión, si supongamos que lo tuviera, te llevo a Roma. Hacémelo bien corto. ¿Sí? Que así Bien, sí. Exacto. Entonces, vamos en el medio del viaje y en el medio del Atlántico. ¿Sabes qué? Se me ocurre, voy a ejercer mi derecho de propiedad sobre el avión y no quiero que estés. De hecho, ¿qué va a pasar? Te morís. Sería un disparate, sería un asesinato. Eso es el aborto. Pues yo creo que mi ley no le caería bien a nadie en Honduras. Quiero decir algo. Le caería bien a la gente que defiende la vida. Claro. Pero cuando dice que el Papa es un demonio, ahí dejaría de caerle bien. Pero él ya pidió disculpas. Bueno, pero se no. retractó y lo hizo público. Y el otro, a las mujeres que defienden el aborto, no le caería bien la forma como defiende la vida desde su gestación. Bueno, esa es mi ley, Yo no sé si por esto le tienen miedo o por cuántas otras cosas más, pero que Panigo y José Norte en unos minutos no lo digan. Yo les pediría que no me hablen del Papa y de lo que piensa del Papa Javier Milei, sino de lo que pasó ayer en Argentina y de lo que viene para Argentina con este experimento político sin precedentes de los argentinos. Javier Milei hoy es presidente electo. No es el presidente en funciones de Argentina. Presidente electo. Se convertirá en ello a partir del 10 de diciembre. Luis León. Bueno, muy buenos días, Renato. Un gusto acompañarlo. José Luis, a los compañeros en el extranjero. Mire, yo creo que nosotros debemos desviarnos en este análisis del dogma ideológico que ha conllevado esta victoria de Milei. Digamos, se está utilizando mucho ideológicamente para atacarse entre izquierda y derecha, y no precisamente para analizar el fenómeno de por qué alguien que en 2 años monta un proceso electoral logra llegar a la presidencia contra un partido que en teoría tenía estructuras y que incluso tenía fondos del Estado para funcionar en su proceso electoral. El primer punto que quiero resaltar en el análisis, tratando de hacerlo rápido, es: se hablaba por parte de Milei en la defensa del voto. Se hablaba de que había que defender los votos, que había que proteger los votos, lo que significaba
que había cierta percepción de riesgo de fraude. Claro, el oficialismo con toda su estructura, con todo el movimiento que puede desarrollar, versus un candidato que está generando mucha empatía, pero que no tiene grandes estructuras partidarias. Incluso lo dijo en el discurso de Gane, dijo a la gente que protegió el voto, que lo defendió, que estuvo ahí. Lo que denota que habían ciertos niveles de preocupación por parte de Milei en que no existiese un sistema democrático institucional realmente transparente. Sin embargo, la institucionalidad argentina demuestra de que funciona en democracia y que logra un proceso transparente. Otro tema que quiero resaltar ahí es el hecho que Milei logra articular, y yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, logra articular un discurso más allá de la izquierda y la derecha. Claro, fue un atacante permanente del socialismo, la necesidad de resolver problemas estructurales que no son nuevos en Argentina. Este problema inflacionario, el problema del desempleo, el aumento en la pobreza, hoy el 40% de su población se encuentra bajo la línea de la pobreza. Todo esto lleva a un cansancio al argentino que lo hace tomar una decisión que yo pudiese cotejar un poco con la decisión que se tomó en Honduras, ¿no? El cansancio de la gente al no tener una respuesta en cuanto a las necesidades del país. El tema de inflación de Argentina es un tema de larga data, que usted recordará en la primera década de los 2000, Argentina puso 5 presidentes en una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo no se ha podido dar respuesta? Y la gente ve, y me gusta esa palabra que dicen experimento político, ve un experimento político de algo que no se ha hecho. Sin precedentes. Sin precedentes, que no se ha intentado y que parece ser la última válvula de escape que tiene la ciudadanía argentina. Yo creo que Milei representa ese cansancio del latinoamericano en cuanto a instituciones del Estado que han sido incapaces de dar respuesta al desarrollo de sus comunidades. Y yo sumaría una cosa más en mi análisis. Milei tiene una ventaja competitiva en cuanto a los anteriores que han estado en cargos de elección popular, y él es un economista, lo que significa que conoce estratégica y académicamente y profesionalmente los mecanismos para manejar, por ejemplo, inflación. Entonces, cuando uno hace un análisis cruzado del discurso, la no propuesta, que sí es propuesta, pero al mismo tiempo su conocimiento, cuando un libertario promueve el libre mercado, la libre relación, lo que está promoviendo es el incremento de la productividad. En teoría económica se determina que cuando la productividad aumenta, la inflación baja porque hay mayor oferta de bienes y servicios, por ende los precios deben bajar y por ende entonces la inflación empieza a bajar. Mayor distribución de la riqueza. Hay mayor distribución de la riqueza, hay nuevos oferentes, lo que genera empleo. Entonces, claro, desde una perspectiva que los economistas manejamos, entendemos que la propuesta de libre mercado es intrínsecamente su solución a la inflación. Y claro, cuando usted le pone, vamos a generar empleo, vamos a generar que las personas busquen el desarrollo de manera individual, respetando sus libertades, claro, da la oportunidad que el emprendimiento puede existir. Habría que ver cuál es la política pública que le implementaría en materia de generación de recursos para inversión en micro, pequeña y mediana empresa, que es la que comúnmente genera mayores niveles de empleo en nuestros países. Entonces yo creo que al final sí es un experimento político, que es el resultado del cansancio de argentinos que durante mucho tiempo vivieron en bonanza, pero que han venido en esa decadencia que usted mencionaba, Renato, pero también la oportunidad de generar una opción ante lo que no se ha podido dar. Y aquí, por eso estoy tratando de excluir el tema ideológico. Si el gobierno que hubiese estado en la Argentina no hubiese sido un gobierno de izquierda, hubiera sido un gobierno de centro, el ataque hubiese sido a los centros, porque los centros no daban respuesta. Entonces el tema es que va dirigido ante la incapacidad de los estados, y ahí yo creo que articula bien un discurso que pega en la necesidad del argentino. Vamos ahora con los dos economistas, José Luis Moncada aquí en Tegucigalpa, y también Roberto Lagos en los Estados Unidos. Roberto, ¿cómo visualizas estos próximos 6 meses en Argentina a partir del 10 de diciembre que toma posesión
Javier Milei ante esta inflación enorme que tiene Argentina, esta deuda pública y esos problemas económicos serios y complejos que adolece esta nación desde hace algunas décadas? Roberto. No, muy buenos días, don Renato. Primero, creo que nos debe quedar claro algo que dijo Milei en su discurso, y es el tema es que no hay tiempo para el gradualismo, ¿verdad? Yo pienso que eso fue muy criticado durante la etapa de Macri, que trató de hacer una reforma gradual y al final no funcionó. La reforma no va a venir por el lado de la productividad, ahí no estoy de acuerdo con Luis, va a venir por el lado fiscal. En el lado fiscal, el tema de la reducción del gasto, esa es la única solución que plantea Milei, ¿verdad?, para la reducción de la inflación galopante, el cierre de instituciones y adicionalmente una reestructuración de los beneficios sociales. En este sentido, las grandes preguntas que surgen es quién va a ser el equipo económico del presidente Milei, que será nombrado esta semana, y ahí miramos nombres como Emilio Campo, ¿verdad?, que sale como la persona que probablemente podría ser el presidente de Banco Central con el plan de dolarización. Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que estuvieron en el tiempo del presidente Menem, y un nombre que se ha mencionado recientemente es Federico Sturzenegger, que fue presidente de Banco Central durante Macri. Pero básicamente cuando él dice no hay tiempo para el gradualismo, es un poco lo que describía el doctor José Norte y Diego Panigo, en el sentido de que tiene que hacer las reformas de forma rápida y contundentes, ¿verdad?, para empezar a ver una reducción de la inflación. Y la única forma para lograr eso es que viene por el lado fiscal. Entonces tiene que cerrar esa parte, tiene que cerrar la válvula fiscal, el gasto que tiene en Argentina tan impresionante, ¿verdad? Porque, como ellos bien lo mencionaban, se le da un montón de recursos a la gente más pobre, un montón de beneficios a los más necesitados, pero con la inflación tan galopante, ese dinero no le cubre las necesidades básicas. Entonces, una parte importante vendrá por el tema fiscal. Luego, algo que me llamó poderosamente la atención, nunca habló en su discurso de victoria del tema de dolarización, ¿verdad? Recordemos que los mercados reaccionan, los mercados argentinos reaccionan, los mercados no abrieron hoy lunes, abren mañana martes, ¿verdad? Entonces ahí veremos realmente cuál es el impacto de la victoria de Milei en el tipo de cambio, ¿verdad? Que llegó a cotizarse creo que a 1.150 pesos por un dólar, ¿verdad? Veremos ese impacto interesante de cuál es el mensaje. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿quién va a ser el ministro de Economía? Milei, en efecto, es un economista, pero él pertenece a la escuela austríaca, ¿verdad? Entonces él cree totalmente en la cero intervención del Estado, ¿verdad?, en su mínima expresión y básicamente en el libre mercado, en la generación de riqueza a través del incremento de la productividad, eso sí estoy de acuerdo, pero el ajuste y un poco también con el tema del mensaje, y esto lo decía bien el doctor José Norte y Diego Panigo, es el tema que dijo, Argentina tiene una de las crisis más importantes de la historia, es como que usted tiene una persona súper enferma, entonces tiene que pasar por el tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Y ha preparado a la población que tiene que pasar a través de ese tratamiento, y ese tratamiento va a ser por el lado fiscal. Por eso es que muchas personas se convencieron de la propuesta de él, ¿verdad?, diciéndole, ¿saben qué? No va a ser fácil, es complicado, tenemos que hacer ajustes fiscales sumamente fuertes. La pregunta que surge es, ¿cómo Gabriel Milei va a lograr todas estas reformas, ¿verdad?, en una Cámara de Diputados que necesita 129 votos, ¿verdad?, y en la cual vemos claramente una división en Juntos por el Cambio, ¿verdad? Se va a dar una división, ¿verdad? Hay una facción que se llama la Coalición Cívica, que va a tomar decisiones independientes, que se separa de Juntos por el Cambio, y en la cual la Libertad Avanza solo tiene 38 y usted necesita 129 votos. Y número 2 en el Senado, en el cual son 72 asientos, pero de los cuales Javier Milei solo tiene 8 y no logra mayoría, aunque se le sumaran los votos de Juntos por el Cambio. Entonces es un panorama interesante. La gente dice, bueno, muchas cosas las va a hacer por decreto. El problema es que cuando las cosas se hacen por decreto, no tienen sostenibilidad en el tiempo. Y ahí dejaría mi primera participación, dejándola un poco cuáles son los posibles matices que tome, pero sí, si va a ser un cambio importante, tiene que ser por el lado fiscal. Sí, ya Elisa Carrió dio por fracturado a Juntos por el Cambio. La coalición cívica retoma su plena autonomía. Mauricio Macri, cuando llegó al poder, lo hizo acompañado de esta coalición. Elisa Carrió jugó un papel muy importante, pero ayer, inmediatamente después de que
después del reconocimiento del triunfo por parte de Massa y de que ya oficialmente se dio a conocer que Javier Milei era el presidente electo y que fue electo justamente por los votos de Macri, de la Bullrich, Elisa Carrió dio por fracturado a Juntos por el Cambio. Y ahí es donde viene la gran pregunta de Roberto Lagos. Si se van a producir reformas fiscales, si no tiene el apoyo en el Congreso, en el Senado, Javier Milei, ¿cómo será el desenlace de esto, José Luis Moncada? Bueno, mire, lo que yo he visto y el análisis que cuando estuve en Argentina, que la posibilidad de Milei ya era de ganar en este balotaje, es que indiscutiblemente tiene que tomar medidas en los primeros 3 meses. No está hablando de 6 meses, sino que ese poder y ese fervor que tiene ahorita le puede servir mucho en las negociaciones que pueda iniciar en forma inmediata, donde un Congreso solo tiene el 15% y un Senado solo tiene el 10%. Y recordemos que con Macri, pues el traslado de los diputados y los senadores no es completo. En el caso del Congreso solo le está pasando 40 halcones más 38 leones, porque así lo mencionan ellos, que no hace suficiente. Va a tener que negociar con algunos independientes y yo creo que el peronismo en su interior tiene algunas condiciones de poder generar una limpieza, porque el peronismo para ellos es un golpe fuerte y va a haber una renovación y esa renovación va a tener que trabajar por el país y si coincide con algunas propuestas de Milei, vamos a verlo, pero tienen que ser equilibradas. Yo siento que el discurso de Milei, mire Renato, el caso de Milei es un fenómeno bien interesante. Él surge como partido, la Libertad por el Cambio, surge, la Libertad Avanza, surge el 14 de julio del 2021, en plena pandemia. Entonces, tiene un efecto interesante, llegan 3 diputados, no llega con 3 diputados, él, su vicepresidenta y la otra Carolina. Entonces, siendo él un economista que creo que Roberto lo mencionó claramente, y un político innovador, disruptivo, agresivo, diciendo palabras soeces que no estamos acostumbrados, pero que parece que los latinoamericanos como que estamos reaccionando, porque ya se está en América Latina diciendo las mismas palabras para poder hablar de una casta política de los partidos tradicionales que de una u otra manera se reflejan en América Latina y se reflejan en Honduras. Y por eso ese liberalismo clásico, porque tenemos que ser claros, yo soy muy pro Milei porque tiene un liberalismo clásico y es claro en la libertad económica, en la libertad comercial, en la libertad de los derechos humanos y principios, que los respeta mucho. Entonces, esa fuente, aunque Luis habla de un tema de ubicación política o filosófica, tiene un efecto práctico. Los jóvenes se identificaron con ese principio, porque los jóvenes de naturaleza tienden a la libertad y a una resistencia a la imposición. Entonces, Milei le está dando ese espacio. Y yo creo que su equipo va a estar integrado a gente muy joven, pero muy capaz. Le va a faltar experiencia. Ahí es donde entra Macri, que yo creo que va a jugar un papel interesante en alguna parte de su equipo que fue positivo, porque otra parte del equipo de Macri no fue positivo. Recordemos que él en el primer año tuvo que hacer los cambios y Peña, que era su ministro principal, no le generó esa agenda de los cambios estructurales que Macri pudo poner en el primer año y que ya en el tercer año no le dieron las condiciones y que se tuvo que llevar a un endeudamiento que ha llevado a la Argentina a donde está. Así que yo creo que Milei, por mucho discurso que lo vemos en contra del Papa, la dolarización, el tema de la inflación, que no lo mencionó ayer en su discurso, está yéndose a un equilibrio, a un pragmatismo de la realidad que tiene política, económica y social de Argentina y que va a responder a eso, porque no tiene la mayoría en el Senado, no tiene la mayoría en el Congreso, va a tener que convencer y conciliar, para mí, con un peronismo renovado, que es el que puede generar que el peronismo sobreviva, porque este es un golpe duro, para el peronismo es un golpe duro, y yo creo que hay una renovación. Ese nivel de paciencia y conciencia que le pide Macri a los argentinos, ¿cree José Norte que la tengan los argentinos si es que se va por la vía de la reforma fiscal para tratar de enderezar la economía Javier Milei? José, adelante. Sí, yo te pediría, había una captura de pantalla, no sé si la pueden compartir tu producción, porque la quería comentar
¿Es posible? Correcto, es posible. Me dijeron que estaba a disposición. Ya, en este momento, cuestión de segundos, ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente, de alguna manera nosotros veníamos haciendo los trackings permanentes cada 24 a 48 horas en los últimos 3 meses, desde la elección, desde las PASO en adelante, ¿no? Y si tú te fijas, la pregunta que hacíamos son preguntas con una doble intencionalidad, porque son preguntas aisladas que después las terminamos cruzando. Y este cruce, de alguna manera, representa el nivel, te diría, de propensión al cambio, al riesgo, o el hecho de que nadie cambie. Votaría a Milei porque es el mejor de los dos candidatos y soy una persona que asume riesgos. Estamos hablando casi de un 82% de la población en la República Argentina que vota cambio, vota riesgo, vota salto al vacío. Y si te fijas en la cuarta columna, votaría Milei porque es el mal menor y aún sigo asumiendo riesgos. Estamos en niveles del 72%. Esto es una muestra muy grande que se hizo sobre la República Argentina. Recordemos que Argentina tiene 43 millones de habitantes, ¿no? Entonces, si te fijas, esto ya te estaba dando la pauta, no solamente desde lo actitudinal, es decir, estoy dispuesto a asumir el riesgo de cambiar absolutamente todo lo establecido e ir a un nuevo modelo, un nuevo sistema, y estoy dispuesto a votar a la figura de Javier Milei, pese a todo lo que digan de él, pese a todo lo que digan de él, por una decisión de que estoy harto, cansado, abrumado de la realidad que yo tengo en estos momentos. Y de alguna manera ratifico la percepción que tiene Diego Panigo, porque dice, el sistema es el futuro del miedo, ¿no?, que era lo que se vendió a nivel de comunicación política dentro de la República Argentina, o la necesidad de ahora, de tu problema económico, resolverlo ahora. Entonces, insisto, estos tiempos en los cuales nosotros nos estamos movilizando a partir del 10 de octubre, bueno, aquí en Argentina luego viene enero y febrero, que es verano que parece ser muy caluroso, con máximas históricas, como lo que está pasando en estos momentos en Brasil, pero en marzo, que ya empieza la actividad escolar, que ya empieza de vuelta la actividad de alguna manera más fuerte desde el punto de vista industrial, ya pasó el verano, pasadas las vacaciones, etcétera, etcétera, creo que ahí es donde él tiene que tomar este no gradualismo, sino cambios estructurales fuertes, ¿no? Y ahí es donde creo que va a ser muy interesante ver cómo va a reaccionar la gente, qué va a pasar y cuál es el futuro que tenemos los argentinos de cara al 2024. Sí. En este momento le pregunto a Roberto Lagos porque creo que es oportuno. ¿Te atreves a anticiparnos algunos cambios estructurales fuertes, algunas reformas fiscales fuertes que las tenga que tolerar, que las tenga que tragarse los argentinos que estaban dispuestos o estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo porque haya un cambio en Argentina, Roberto? Sí, él va a tener que dar respuesta al tema de inflación, y yo pienso que es el tema que en un año, si realiza la reforma fiscal, puede tener efectos y reducirla significativamente, pero esto dependerá de la habilidad que tenga para cerrar instituciones, ¿verdad? Recordemos que él propone una estructura de 8 ministerios, será complicado, y adicionalmente a eso, si él logra reducir el gasto, si él logra el tema de los beneficios sociales, tratar de reorientarlos de una forma más focalizada y no generalizada, posiblemente tenga mucho éxito en la reducción de la inflación, y yo diría que en este momento se encuentra a 120, 130%, podría reducirla en un año
no fácilmente, o sea, sí requiere un sacrificio importante, pero la podría reducir a 25% la inflación en Argentina. Obviamente, inflación de 25% es enorme, luego viene esa segunda etapa en la cual cómo cierra ese 25% para llevarlos a niveles de estabilidad. Eso por un lado. El otro tema es con el tema del tipo de cambio, ¿verdad? El tema de dolarización. ¿Realmente lo realizará? ¿Será eso el plan? La pregunta, ¿por qué hablo mucho de poder realizar una reforma para la dolarización en la Argentina? Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa visión de dolarizar, ¿verdad? Pero la pregunta será cómo la realizará, ¿verdad? Y entonces ahí observaremos los arquitectos, ¿verdad? De este plan de dolarización, Emilio Campo, ¿verdad? Que es el director del SEMA, que básicamente sería la persona encargada. Y en un tercer punto es el tema de pobreza, ¿verdad? Pobreza de 40%. Entonces, obviamente, cuando usted empiece a quitar beneficios sociales y haga la reforma por el lado fiscal, tenemos que ver el tema de demanda de la gente, cómo golpea eso en los bolsillos de las personas, el tema de los probablemente precios de energía. Imagínese que se tenga que incrementar un poco los precios de energía y no tratar de mantenerlos subsidiados, sino que sea más que el mercado lo determine. Entonces, esas son como las preguntas relevantes que nos quedan, pero sí, lo que sí va a tener que atacar es, no puede haber gradualismo, yo creo que eso lo ha dejado claro, y entonces la reforma fiscal, el golpe fiscal, el giro de timón fiscal será fuerte y será totalmente lo contrario a lo que se realizaba durante la etapa del presidente Fernández, ¿verdad? Quien lo golpeó fuertemente la salida de su ministro de Economía en el segundo año, quien fue quien negoció los bonos soberanos y el acuerdo con el fondo, ¿verdad? Entonces, son como temas importantes, pero yo enfocaría en ese tema de la inflación. Yo pienso que ese va a ser el primer punto que él va a tratar de atacar y no lo va a hacer con gradualismo, que fue uno de los grandes elementos en los cuales falló Macri, ¿verdad? Entonces, quizás teniendo a Macri al lado, la experiencia de haber estado al lado, la experiencia de haber de cierta manera fracasado, ¿verdad? Con el tema del ajuste fiscal que Macri proponía, que lo trató de hacer de forma gradual, probablemente esta vez no sea gradual, sino que sea de golpe. Pero eso pasa por el Congreso, eso pasa por el Senado, no las tiene todas consigo Javier Milei. ¿Cómo visualizas entonces este puntito, si la vía es la reforma fiscal, Diego Panigo? Ahí estamos. El problema es el cambio de narrativa, ya que durante la campaña había un malo de la película que obviamente era el gobierno, pero un candidato funcionario. ¿Por qué me prometes algo que no puedes hacer ahora? Ya Milei se queda sin el malo de la película, asume todo el riesgo, tiene que lograr resultados en forma rápida. Entonces, creo que el tema es cuánto tiempo le dura esta pertenencia de grupo, que bien hablaba José Norte, cuánto tiempo le dura este cheque en blanco para él poder hacer estos cambios necesarios, y el costo político, que obviamente va a ser enorme, te lo digo hoy, acordate, va a ser enorme, va a ser muy grande. Obviamente la oposición también lo va a aprovechar para decir, viera, no era tan fácil como se decide más, porque se va a quedar sin un malo de la película. Se va a quedar sin a quién echarle la culpa, cosa que le pasa a muchos gobiernos. Siempre ganan las elecciones, asumen y nos quedamos sin el malo de la película y no podemos resolver los problemas. Entonces, o lo inventamos o son explicaciones muy macro que a veces el ciudadano de a pie no lo entiende. Entonces, el tema es con qué rapidez se le va a ir. El costo va a ser muy grande. Creo que Macri sí le aporta, coincido totalmente con lo que decía aquí el compañero, Macri le aporta un poco de cintura política para poder quizás llegar a acuerdos con el Congreso y más, porque lamentablemente es así, tiene que aprender a acordar, pero bueno, para mí es una curva descendente terrible, que mientras más rápido él pueda dar estos golpes, donde la gente se va a desilusionar por una cuestión simple que no es culpa de Milei ni de ningún gobierno. La pandemia hizo que la gente se recordara, incluso las generaciones más jóvenes, que se iba a morir. La pandemia hizo que todos nos acordáramos que nos íbamos a morir, sobre todo los jóvenes. Y eso trajo como consecuencia que la gente quiere hoy soluciones rápidas. Estamos en una sociedad que ya no tiene paciencia.
poco por el scrolling de estos celulares, la dopamina y un montón de explicaciones que no vienen al caso, donde la paciencia murió, como bien explicaba también José. Entonces, al no tener paciencia, esa curva que él tiene, ese capital de maniobrabilidad que él tiene va a ser muy corto y obviamente una oposición renovada, un peronismo renovado, lo va a aprovechar para tratar de decir, bueno, no era tan como él decía, que él llegaba y demás. Por eso también vuelvo a adular lo bueno de él, que él siempre habló de un ajuste duro. Él nunca dijo, yo llego y soluciono todo. Cosa que los políticos tienen que aprender. Dejen de vender, de que llega la elección y todo cambia. Ya la gente no lo cree. Podés tomar a alguien con el menor nivel cultural que ya no te va a creer que va a llegar ese candidato presidente o ese alcalde o diputado y porque él gane va a cambiar las cosas automáticas. La gente está absolutamente descreída de la clase política. Pero bueno, hay que esperar estos, para mí, 3 primeros meses, 4, y como él logre en un discurso un poco más tranquilo ejecutar lo que él puede. Creo que va a haber algunos golpecitos, algunos detalles que van a sumar, algunas visitas internacionales, algunas figuras internacionales que le pueden dar un poco de respiro. A modo de ejemplo, que visite al Papa, que visite al Papa primero. Que visite al Papa porque eso le tocó mucho al argentino, que se junte con Elon Musk para alguna tontera, ¿viste? Hablar de alguna cosa que le va a dar a nivel de imagen, a nivel de espuma. No va a haber fondo en eso, pero quizás puede ganar un poco de tiempo mientras realmente hace lo que tiene que hacer, que es meter el pero no digo para ser justos, porque parece ser muy absoluta esta expresión para ser justos, pero por lo que yo sé, y corríjanme ustedes, ¿quién comenzó esta disputa pública con el Papa? ¿Si el Papa o Javier Milei? Porque el Papa comienza primero, y así lo entendí yo desde hace algunos meses, asociando la figura de Javier Milei a Adolf Hitler, porque el Papa no es de mucho apego con estas figuras mesiánicas que aparecen así disruptivas, como lo dijo José Luis Moncada, de un solo en el panorama político. Él no es muy creyente de estas figuras políticas así. Entonces, a una pregunta de un periodista dijo, miren lo que pasó en Alemania, dice, antes de la Segunda Guerra Mundial mencionó un nombre que fue el que impulsó a Adolfito, porque así decía en la respuesta el Papa, Adolfito, y miren en lo que Adolfito se convirtió. Claro, todo el mundo asoció que son como... que así él pensaba de Javier Milei. Les voy a pedir la opinión sobre esto después de la pausa comercial. Quise entrar con lo toral, que era lo económico, los problemas serios que está pasando Argentina. ¿Tiene un comentario final sobre esto, José Luis? Y luego Luis León. No, indiscutiblemente el Papa es un argentino y es una persona que ha ejercido un papel importante dentro de Argentina y en la política. Y por eso se tiene que pronunciar. Más allá del Papa, es un argentino que tiene un pensamiento. Entonces, al referirse a esa reacción, es porque está en contra de alguien disruptivo que está saliendo a la palestra política argentina. Entonces, para mí es evidente. Y la respuesta del otro fue bueno, pero no le perjudicó porque ya hoy es presidente electo de Argentina. Tal vez los dos no estaban en el mejor momento, pero expusieron su pensamiento. Pero en la unidad que necesita ese pueblo, en la unidad que necesita Argentina, una visita de Javier Milei al Papa y que el Papa lo reciba en el Vaticano, no le caería mal para expandir una imagen de que los argentinos tienen que unirse alrededor de un proyecto nacional, no digo alrededor de Milei, porque realmente la está pasando muy mal ese país. Miren, si los argentinos la están pasando mal, ¿cómo no la estaremos pasando nosotros? ¿O estarán peor los argentinos que nosotros? Por favor, Luis León, antes de ir a la pausa. No, yo creo que, digamos, una cosa es ser candidato disruptivo, donde tengo que mostrar el enojo que tengo contra el sistema, y 2, ser presidente, ¿no? Ya cuando se es presidente, se tiene que entender que se gobierna para todos y que debe dar un paso al diálogo y a los consensos, a los acuerdos. Ya se dijo, el Congreso va a ser su principal obstáculo. Entonces, creo que el cambiar la narrativa de un candidato a un presidente es el primer paso que él debe dar. Y lo demostró anoche. Y lo dio anoche. Digamos, yo esperaba un discurso totalmente hasta el escenario y el discurso fue diferente. Yo no esperaba un discurso leído, yo esperaba un discurso espontáneo. Y llegó
con su discurso construido. Pero es que no es ningún papo, si hasta la Canosa, antes que apareciera, antes del discurso, le estaba diciendo, Javier, lo que yo espero de ti es un discurso equilibrado, menos confrontativo, porque ya no sos candidato de un partido, sino que te has convertido en el presidente electo de Argentina. Y mira, no digo que le hizo caso a la Canosa, pero el discurso fue más prudente. Y ese es el camino que debe empezar a transitar, empezar a darse cuenta de que tiene que consensuar con los sectores de izquierda, con los sectores de centro, con los independientes que fueron también detonantes en este proceso electoral, porque solo no va a poder gobernar, y ese es el problema. Quien llega al poder cree que autoritariamente puede gobernar cuando las sociedades no funcionan de esa manera, más una sociedad como la Argentina. Y mucho menos a patadas, ¿no? Claro, y una sociedad argentina que es bastante fuerte, ¿no? Entonces creo que ese es el primer camino que debe transitar. Y por favor, no me vayan a malinterpretar cuando dije yo la Canosa, no me estaba refiriendo al pelo canoso de alguien, es el apellido de José Norte, es Vivian Canosa, ¿cuál es o Lilian Canosa, ¿cuál es el...? Viviana Canosa. Es una periodista de uno de los canales más importantes en Argentina. Sí. Viviana Canosa, para que no lo vayan a malinterpretar que yo me estaba refiriendo en términos despectivos a la Canosa por ser canosa, no, es el apellido de la Viviana Canosa. La pausa y volvemos. Gracias por compartir sus comentarios a través de nuestras cuentas. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, y fue lo que sucedió en Argentina con Javier Milei, que ya no querían más de lo mismo. Lo mismo va a pasar en Honduras. La gente va a salir a votar por la tercera oportunidad. La primera fue con el Partido Nacional, la segunda fue con el Partido Libre y la tercera está por verse. Creo que va a ser a favor del partido de las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales. El Partido Liberal, así lo veo yo. Profesor José Morelos, comparte ese televidente. Que era José Luis Moncada que había escrito, no, es una broma, José Luis. Emocionado con ese mensaje del profesor Morales. Somos opción. Definitivamente que es interesante el triunfo de Milei y como lo han resultado algunos políticos hondureños, pero nadie habla de que en las primarias y el balotaje ninguno de los candidatos se acusó de fraude en urnas, en la transmisión, en el cómputo, etcétera. ¿Por qué no solo aspirar a que haya triunfos de la derecha, sino también que hayan elecciones honestas, claras? Comparte el televidente. Viva la libertad. Carajo, comparte un rayo de luz para América Latina. El estatismo fracasó, más poder a las alcaldías. Urge la descentralización. El Partido Liberal debe ser liberal, no más socialdemócrata. Menos Estado, menos impuestos para que tengamos más mercado, más emprendedores, más inversiones. Ni a la izquierda ni a la derecha, liberal de corazón. Saludos desde Puerto Cortés, cuna del liberalismo, Mauricio Lara. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios a través de redes sociales. Bueno, me gustaría escuchar tanto de Diego Panigo como de José Norte Sosa un comentario sobre este tema. Ya se despidió Roberto Lagos porque Roberto Lagos ya a partir de unos minutos está impartiendo clases en una universidad de Carolina del Norte. Este es el periodista Jonathan Viale, igual que la Viviana Canosa, otro de los periodistas de centro derecha, ¿va? Sí, el Jonathan Viale, la Canosa son de centro derecha, pero está mal que un periodista esté calificando de centro derecha a otro. Pero es que allá en Argentina, ¿cómo se identifican? Los que están identificados con izquierda defienden la izquierda, defienden al gobierno de izquierda, y mucho hacen los periodistas de derecha también. Es como el país estaba en contra de Milei. Pero eso es malo, para mí que el periodista no debe ser militante, el periodista es periodista. Y despojarse de las ideologías cuando hace periodismo. A mí eso del periodismo militante no me gusta mucho de la Argentina. Bueno, miremos este video, Milei, el Papa, Jonathan Viale. Ahora sigo como le está dando Melconian. Ahora sigo con las preguntas, pero quiero avanzar. Tenemos ahora voy. Tengo 250 videos, un segundo. A ver, el Papa Francisco hablando sobre las nuevas derechas. Es de hace un tiempo. Ya te cambia la cara, es tremendo como... A ver, dale. Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto,
que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores en historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se ve un salvador sin historia, sospecha. ¿Qué? Te agarró la mosca. La mosca de vuelta. La mosca. ¿Qué te pasa con esto? No hablaba de vos, para ser justos también, ¿no? Hablaba en general. Muchos lo asociaron con vos. Y después sí fue más específico. Y esto es absolutamente violento. ¿Por qué no agarran y dicen que esto es violento? Esto es violencia. Sí, a mí no me gusta. No, nada. Lo de Adolfito no me parece. Es decir, esto es violencia. Sí. Esto es violencia. Sí. Y él está muy involucrado con la política argentina. ¿Sí? Con lo cual es un ataque directamente hacia una persona. O sea, hacia mi persona. Vos le dijiste maligno, ¿no? El maligno, algo así. Hace mucho. Bueno, digamos, él, digamos, no se queda atrás con las cosas horribles que dice. Pero si vos sos presidente, él es el Papa. Tendrá el mismo trato que tiene todo jefe de Estado y se lo respetará por eso, con el elemento adicional que es el líder espiritual de los católicos. Claro, de 1.200 millones de católicos. Bueno, está bien, digamos, o sea, y yo estoy negando esa realidad. No te estoy atacando, te digo. De hecho, digamos, o sea, yo soy mucho más educado para con él que él para conmigo, ¿no? Me dijiste el maligno o algo así, como fue el representante. Lo que dije es que él levanta y propone ideas que de hecho están en contradicción con las Sagradas Escrituras. Sí, lo vi todo. Hoy dijiste además, Javier, en una entrevista, perdón que me meta, que el Papa defiende, en una entrevista que está en internet, que el Papa defiende ideas que están vinculadas al asesinato o algo así, dijiste. ¿Puede ser? ¿Por qué dijiste eso? No dije el asesinato, dije que van contra las Sagradas Escrituras. La justicia social, digamos, lo que promueve es el robo y el trato desigual frente a la ley. Entonces, y eso va contra los 10 mandamientos. Salvo que él, digamos, los quiera reescribir para hacer los 10 mandamientos peronistas. Ahora vuelvo, porque falta la pregunta de Nacho. ¿No? Bueno, se vio que esto no influyó en las elecciones, porque ganó Javier Milei, ¿verdad? Ganó Javier Milei, pero bueno, ¿quién no sabe lo que representa en el mundo católico del planeta el Papa Francisco? Y máxime siendo argentino, bueno, no sé, 2 argentinos, José Norte Sosa y Diego Panigo, partiendo de la premisa que no influyó en las elecciones, lo que le dijo Milei al Papa, ni lo que el Papa dijo de Milei. Uno asociando a Milei con Adolfo Hitler y otro diciendo que era representante del maligno el Papa ahí en el Vaticano. ¿Qué debería haber entre estos dos en los próximos días pensando en esa unidad del pueblo argentino para que tengan una causa común y sacar a Argentina de esta lamentable situación económica que se encuentra, José Norte? En realidad me haces una pregunta. Te puedo dar mi opinión. Sí, hay mucha hipótesis. Sí. No sé, digamos, permitime esta expresión. No se entraría tanto el tema de la discusión entre lo que va a pasar con el Papa y creo que hay asuntos más importantes. Sí, no es lo tuyo. Yo te entiendo. Hay asuntos más importantes en la República Argentina que si el Papa viene o no viene, si Milei va a Roma o no va a Roma. Yo, de hecho, quería justificar de alguna manera en un estudio que si se lo pasé a tu producción, que para que veas por qué ganó Milei. Si se puede pasar, hay una filmina que es el estado emocional del argentino, esa misma. Si tú te fijas, y que lo pueda compartir con toda tu audiencia importante, fíjate que básicamente el argentino estaba cansado, harto, decepcionado y angustiado entre los principales estados emocionales, y triste, ¿no? Entre los principales estados emocionales, además de lo demás. Nosotros pusimos a ver si estabas esperanzado, si estabas alegre, de alguna manera estados emocionales más positivos. Y resultó ser todo lo contrario. Entonces, esta era una olla en ebullición
que se trasladó directamente el voto, lo que pasó ayer en la República Argentina. De hecho, junto con Diego Panigo, nosotros vamos a empezar a traquear a partir ya de diciembre, enero, los estados emocionales en Honduras, como para, si Dios quiere, ya, si te parece, en febrero presentar cómo está el estado emocional de la gente en Honduras, porque, digamos, esto que tú estás viendo representó justamente el cambio, el salto al vacío. Cuando uno está harto, corta todo, dice, se acabó. Me voy a otro lado, hago otra cosa, me divorcio, me separo, rechazo esto y te vas a otro momento emocional, que es lo que salen, le dicen, digamos, los coaches, salir de la zona de confort, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la zona de confort llegó un momento que ya no era confort, era inconfort, inconfortable totalmente. Y eso es lo que está pasando en la Argentina en estos momentos. Entonces, yo creo que de alguna manera esto, porque habías hecho algunas preguntas antes, te representa qué estaba pasando realmente por la mente del argentino, ¿no? Sí. Diego, tú te vas a reír de lo que te voy a decir, porque cuando estaba hablando de la situación emocional de los argentinos, José Norte Sosa, y aquello de que la ira hizo que los argentinos salieran a votar por Milei y rechazaran lo establecido. Y cuando dijo José Norte que ustedes en febrero van a presentar aquí un informe o un estudio de cómo está el estado emocional de los hondureños, te vas a reír, Panigo. Digo José Luis Moncada, estamos a un pelín de la ira con que fueron a votar los argentinos ayer domingo. Pues es una realidad, ya el pueblo se está manifestando. Yo sé que te proteges, Diego, sé que te proteges con esa tecla para no decir nada y que salga al aire, pero... Yo no tengo problema, es más, Renato, no tengo problema en que me hagas preguntas concretas porque siempre en Honduras me han tratado de ver si soy de izquierda, derecha, o si defiendo o ataco. Yo no tengo problema. Mira, lo que vamos a presentar es la realidad de lo que está pasando. Obviamente le va a pegar a alguien porque siempre se hace interpretaciones, pero nosotros no somos responsables de las interpretaciones de los estudios, de los análisis. Si hay algo que tiene José, y modestamente que tenemos yo, que siempre decimos la realidad de las cosas encontradas. Es como ir al médico. Yo no conozco un médico que vos vayas y te diga, ay, no sé si te digo lo que tenés o no. Entonces, si hay una característica de José está siendo muy humilde, pero ha trabajado campañas muy importantes presidenciales. Y una característica de él es llevar la realidad de lo que pasa, no de agradar al cliente. Entonces, creo que Honduras va a ser algo muy diferente, realmente llevar un taller donde, más que llevar opiniones, llevarlo encontrado y con un análisis basado en Big Data, inteligencia emocional y neuropolítica, y las interpretaciones son libres para cualquiera, Renato, eso no hay problema. ¿Que va a hacer ruido? Te aseguro que va a hacer ruido. Mucha gente va a decir esto es sesgado, lo paga la derecha, lo paga la izquierda. La gente realmente no está tanto en la izquierda o la derecha, la gente está en su día a día, en lo que le pasa, en las deudas que tiene, en los problemas de salud que tiene, en algún chusmerío. O sea, somos seres emocionales que razonamos y nos afectan cosas a veces que no son tan profundas como nos quisieran, como a veces los grandes analistas hacen. Tenemos motivaciones a veces de cosas mucho más superficiales de que se cree. Creo que va a ser muy interesante para Honduras, sobre todo a mí muchos me conocen, pero escuchar sobre todo a José, que bueno, es una persona, uno de los pocos profesionales que hace su propia programación, tiene clientes como el Fondo Monetario Internacional, tiene clientes de gran nivel que creen en él, es una persona con doctorado, no es que está con una tarjeta de crédito comprando un software en un PowerPoint y llevándole al cliente para impresionar. Es una persona que yo lo he visto, ha tenido problemas en algunas presentaciones por decir la verdad las cosas que encontrabas y él profesionalmente lo ha hecho. Entonces creo que va a ser algo muy interesante para Honduras esta presentación. No, si aquí he googleado a José Norte y es todo un personaje, más bien le agradezco que nos haya acompañado hoy a este programa de Honduras a Frente, que le ha dado algunas indicaciones de lo que es Frente a Frente en Honduras, Panigo, al doctor José Norte. Ahora, es sintomático, cuando en un país la gente migra, como migran en Argentina los jóvenes, como están migrando en Honduras, es porque hay insatisfacción. Yo sé que la migración no es de ahora en Honduras, pero la
La migración va en aumento, Luis León. Sí. La migración va en aumento, se vuelve masiva. Es un indicativo de que no nos sentimos bien. El desempleo que ha No, y crecido, la falta de inversión, la falta de trabajo, la falta de Claro. seguridad social, la falta de educación, la falta de salud. Es decir, hay una cantidad de cosas. Es decir, la gente que puede emigrar, bien, pero hay una cantidad de gente que quisiera irse y no puede, porque le cuesta $20,000. Eso Mire, vale. hay dos datos importantes. Primero, la estadística hasta 2022 planteaba que en Honduras salían alrededor de 1.000 hondureños diarios. Los datos de un último estudio que vi recientemente habla de 1.800 diarios. Imagínate. O sea, estamos, Casi un se ha 100%. aumentado en un 80%. Y segundo, que quienes están migrando de nuestros países, y creo que Argentina ha de tener en sus estadísticas de migración esto también, ya no solo es la clase baja o la pobreza, la clase media y la clase alta también está pensando, está pensando abandonar el país. Yo personalmente conozco gente que de clase media alta que ha renunciado a sus trabajos, ha vendido su casa y está migrando a Estados Unidos, y eso ya es un síntoma de que toda la estructura de país ya no es Una respuesta. el mecanismo de respuesta de la ciudadanía, y ya pensar de que de todos los niveles se está migrando ya es un tema que debe encender aún más las alarmas de lo que ya deberían estar encendidas, porque eso incluye la pérdida o la migración de cerebros, como se le conoce, el intelecto, profesionales de alto nivel. Digamos, Honduras es un país, y creo que Argentina anda en rangos más o menos por ahí, 65-70% jóvenes menores de 35 años, lo que significa que si estos jóvenes migran, Honduras va a quedar siendo un país viejo, longevo, y los futuros de quienes van a asumir las responsabilidades de estos países se reduce. Entonces yo creo que es un fenómeno que evidentemente Luis, y la está gente se impactando. va a estudiar y no regresa. Sí. La gente se va a estudiar y no quiere regresar. Yo siempre digo, Renato, y digamos, ahora que estamos trabajando un tema de estructuras políticas, yo siempre digo, en la década de los 80s, 90s, nosotros rogábamos a nuestros papás que nos mandaran a estudiar al extranjero. Nuestros papás era muy difícil salir al extranjero, decían, vos no te vas, vos vas a estudiar aquí, vos vas a hacer tu vida acá. Hoy los papás más bien son los que promueven a los hijos, andate aquí, estudia y no volvás. Y eso definitivamente es la falla de un Estado que no da respuesta. Ok. Bueno, me despido del doctor José Norte Sosa en Buenos Aires y desde Santo Domingo de José Panigo. Yo sé que la respuesta de ellos va a ser, por si algún hondureño les dice, ahora que saben que van a hacer un estudio sobre la situación emocional de los hondureños, va a salir más de alguno tratando de ofrecerles dinero. Yo sé que la respuesta de ellos va a ser siempre no, porque lo profesional está por arriba de eso. Así que esperamos tener ese privilegio, doctor, de presentar ese informe ahí por febrero. Es más, me comprometo a darte el original a ti para que lo puedas presentar en tu programa cuando lo tengamos hecho. Excelente, formidable. Muchas gracias, doctor José Como Norte Sosa. públicamente el compromiso para que tengas la versión original y que lo puedas presentar en tu programa, y ojalá podamos estar ahí en vivo, en presente, en físico, y que lo podamos ver en profundidad, como para que, digamos, está pasando algo muy transversal en toda Latinoamérica, y con esto ya cierro. La política está divorciada de la realidad de la gente. Y esto no solamente está pasando en Argentina, está pasando en Chile, pasa en Paraguay, pasa en Colombia, pasa en Honduras, pasa en México. ¿Qué está pasando? O sea, el político vive su vida en una burbuja, ¿no? En una burbuja en la cual se queda con los inputs que le dan los amigos del poder y no escucha a la gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos humildemente desde nuestro lugar, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia? Que puedan escuchar a la gente de a pie, la gente que sufre, que tiene necesidades. Entonces, de alguna manera eso es lo que intentamos acercar humildemente con nuestra tecnología, con nuestro conocimiento, con nuestra Excelente, intención. excelente. Muchas gracias, doctor José Norte Sosa, y muchas gracias, Diego. No te doy el pase porque ya solo me quedan los minutos suficientes para la publicidad comercial. Que tengan buen día. Vamos a la pausa, retornamos con los comentarios finales aquí. Gracias por compartir su opinión. Ismael Cepeda comparte, todo dependerá
qué tan concreto sea su plan. Es el déficit político de cuando se da el salto a la presidencia, los candidatos independientemente cuál sea la ideología. El factor determinante será el apoyo de los argentinos y resistencia a los cambios estructurales. Gracias por compartir su opinión.